Para empezar, voy a explicar qué es un polimorfismo. Y bueno, etimológicamente hablando, la palabra polimorfismo va a estar compuesta por poli, que va a significar mucho, morfo, forma e ismo, que va a ser proceso o estado. Y esto va a decir que va a ser, bueno, se va a significar de muchas formas. Y como sabemos, los ácidos nucleicos y las proteínas van a tener esta propiedad de presentarse en diferentes formas moleculares o en múltiples alelos, y esto va a causar implicaciones en las patologías moleculares. Y pues bueno, los polimorfismos se van a poder observar en un individuo completo, que aquí a la derecha, bueno, aquí puse que era un polimorfismo fenotípico. También se va a presentar en formas variables de proteínas o grupos sanguíneos, que es polimorfismo bioquímico. En características morfológicas de los cromosomas, polimorfismo cromosómico, o se va a presentar en el ADN por diferencias en la secuencia nucleotídica, que es el polimorfismo del ADN. Bueno, se va a considerar que hay un polimorfismo genético cuando van a existir múltiples alelos de un gen en una población definida. Y para ser más específicos, cuando la secuencia de bases nitrogenadas de la molécula de ADN de un locus en particular va a ser variable entre los organismos de población, y se van a acumular en las poblaciones hasta que se tornan comunes entre las especies, y entonces se va a denominar divergencia genética. Y de esta forma, con el paso del tiempo, un polimorfismo va a poder llegar a presentarse en un alto porcentaje de una población, o incluso puede llegar a ser tan común como un alelo silvestre, y así un alelo que originalmente se consideraba polimórfico va a llegar a ser un alelo más común en una población. Bueno, la clasificación del polimorfismo se van a clasificar de acuerdo a su efecto. La primera va a ser sinónimos o silentes, que van a ser los que no cambian la traducción del producto proteico en la variación de la secuencia. También van a ser no sinónimos, que van a ser aquellos que sí van a producir variación en la lectura del código genético por alterar codones que cambian el sentido de la traducción de un aminoácido por otro. Y se van a considerar neutros si la presencia o ausencia del alelo no confiere ninguna ventaja o desventaja al individuo. Bueno, los tipos de polimorfismos se van a diferenciar dos tipos: los que van a involucrar cambios en un solo nucleótido, o aquellos donde van a intervenir de lesiones o inserciones de pocos o muchos pares de bases. Y los marcadores polimórficos más utilizados para realizar un perfil genético van a ser los polimorfismos de un solo nucleótido o nucleótido único, los polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción, que va a ser esa técnica RFLP, de las que les voy a hablar más adelante, número variables de repeticiones continuas o en tándem, y estos se van a diferenciar en dos tipos, que van a ser minisatélites y microsatélites, las repeticiones cortas y continuas, polimorfismos del cromosoma y marcadores mitocondriales. Bueno, las generalidades de la técnica RFLP se van a evidenciar mediante el uso de enzimas de restricción que van a cortar determinadas secuencias de ADN, y posteriormente se van a generar fragmentos, que estos van a ser los de restricción, que van a poder hibridar con sondas específicas para poder reconocerlos. Esto lo voy a explicar más adelante cuando explique pues, los pasos, ¿no?, de esta técnica. Y pues bueno, se van a tratar de marcadores en los que el polimorfismo va a surgir como consecuencia de diferencias en el tamaño de fragmentos generados al digerir el DNA con enzimas de restricción. Y pues cuando el cambio de un nucleótido altera la secuencia para una determinada enzima de restricción, se va a poder detectar el polimorfismo en función de la variación que este genera en el patrón de restricción. ¿Sí se escucha? ¿Sí me escucha? Sí, sí te escuchamos. Sí, sí te escucho. Ok. Bueno, en los casos en que el sitio de restricción se reconozca en ambas cadenas de ADN, se va a considerar un homocigoto, y al resolver los fragmentos en un corrimiento electroforético, se obtendrá como resultado una sola banda en el gel a una distancia determinada. Y se va a considerar heterocigoto cuando va a tener alelos diferentes en un determinado locus, por lo que al identificar su secuencia en un gel, se va a observar más de una banda, una para el fragmento sin corte de restricción y otra con el corte. Y aquí en la imagen que está a la derecha,
vamos a tener un sitio de reconocimiento de la enzima de restricción en un fragmento de DNA, que mediante el cual se va a poder se van a evidenciar segmentos de diferente longitud de acuerdo con el fragmento de restricción generado. Y aquí vamos a observar dos alelos. En el alelo 1 vamos a ver una banda única, es decir, que no va a tener reconocimiento de sitio de restricción por la enzima, y pues por lo tanto va a ser una banda de 560 pares de bases. Y en el alelo 2 van a ser bandas variables, y aquí vamos a tener un reconocimiento de sitio de restricción, y va a haber un corte enzimático. Y pues vamos a ver dos fragmentos, uno de 400 y otro de 160 pares de bases. Aquí en la flechita verde se ve el sitio de reconocimiento y pues, el corte. Y bueno, también, bueno, esta técnica, como ya dije, se va a producir cuando la secuencia de reconocimiento de una endonucleasa se va a ver afectada por una mutación puntual y pierde por consiguiente la capacidad de reconocimiento y corte en ese lugar. Y a consecuencia de esto va a ser el cambio en los patrones electroforéticos que presentan los fragmentos de restricción. Y pues para este tipo de análisis el ADN humano se suele extraer de linfocitos de sangre periférica, aproximadamente de 10 a 20 mililitros de sangre se va a poder disponer del ADN suficiente para hacer unas 10 digestiones con endonucleasas y para poder hibridar con otras tantas ondas. Y también otra fuente va a ser la placenta, que bastaría con unos 10 gramos, pero lo ideal sería disponer de la inagotable fuente de líneas celulares procedentes de fibroblastos epiteliales o de propias células sanguíneas. Y pues bueno, un poco de historia de esa técnica. Bueno, esta técnica fue inventada en 1964 por el científico inglés Alex Jeffrey durante la investigación en enfermedades hereditarias. Y estos marcadores fueron los primeros marcadores moleculares utilizados para el desarrollo de mapas genéticos. Bueno, el primer mapa de ligamiento a gran escala del genoma humano se construyó en 1987 mediante la localización de 393 marcadores RFLPs a partir de datos de 21 familias formadas por 3 generaciones cada una. Y actualmente esa técnica es obsoleta, pero su uso fue amplio durante muchos años porque era muy económica y exacta. Bueno, no muy económica, pero sí era económica y pues exacta. ¿Y qué va a causar este tipo de polimorfismo? Bueno, las mutaciones puntuales van a generar polimorfismo como consecuencia de la creación o la eliminación de sitios de restricción. Y si una mutación puntual implica la aparición de un nuevo sitio de restricción entre dos sitios de constricción flaqueante, entonces se va a detectar un fragmento de restricción de menor tamaño. Y en dado caso de que la mutación cree un nuevo sitio de restricción que afecta a la región con la que hibrida la sonda, esta podrá hibridar con dos fragmentos que se generan. Y a consecuencia de esto, en los individuos homocigotos, para esta mutación se va a observar las dos bandas correspondientes a estos dos fragmentos. También es posible que una mutación puntual, como ya dije, genere un cambio que lleve a la pérdida de un sitio de restricción si existe un sitio de restricción cercano al que se ha perdido. Y el resultado de la mutación será la generación de un fragmento que se podrá visualizar como una banda de mayor tamaño. Y también las inserciones y deleciones que se producen entre los sitios de restricción del fragmento de interés también van a generar polimorfismo. Bueno, ¿qué materiales vamos a usar para esta técnica? El primer material va a ser pues, material biológico. Ese puede ser de organismos, células, órganos o tejidos. También guantes de nitrilo o látex, estos guantes, bueno, nos van a ayudar a proteger la degradación de la muestra y también a protegernos de alguna muestra biológica infecciosa. La centrífuga, que nos va a ayudar a acelerar el proceso de separación de los componentes de diferentes densidades por medio de una fuerza giratoria. El espectrofotómetro, que nos va a ayudar a medir la concentración de sustancias como ácidos nucleicos. Creo que ya se ve la imagen. Cebadores o iniciadores, también iones divalentes, que en este caso pueden ser magnesio o cloruro de magnesio, iones monovalentes como el potasio, y bueno, también el ADN molde. Este va a ser muy importante porque va a contener la región de ADN que se va a amplificar, y, y el termociclador, que este aparato va a mantener la temperatura necesaria en cada una de las etapas que va a conformar pues, un ciclo. Y bueno, los pasos de esta técnica
Aquí los voy a decir, pero ahorita ya los voy a explicar. El primer paso va a ser la extracción del DNA, el segundo va a ser la digestión del DNA extraído, después la separación mediante electroforesis, el 4 va a ser la transferencia, el 5 va a ser la hibridación y el 6 va a ser la detección. Y pues los marcadores RFLP van a estar basados en la restricción con endonucleasas y la posterior identificación de los fragmentos generados mediante hibridación con una sonda marcada. Y pues bueno, aquí en esta imagen se ven todos los pasos. El primer paso, pues como ya dije, va a ser la extracción del DNA y pues se va a extraer el DNA. Es importante que se extraiga una gran cantidad, que esté limpia y sin romper. Y una vez extraído, se va a purificar y una vez purificado va a ser amplificado. Bueno, puede ser amplificado mediante la PCR y luego que esté amplificado, va a tener que ser tratado con enzimas de restricción específicas que, como ya mencioné, van a ser las endonucleasas y estas endonucleasas van a ser capaces de reconocer secuencias específicas del ADN y van a poder catalizar la ocurrencia de cortes diplotómicos. Y pues bueno, esto es para producir fragmentos de ADN de diferentes longitudes. Y estas enzimas van a hacer un proceso de digestión, que va a ser digestión restrictiva, en el cual van a reconocer cortas secuencias específicas en el ADN, donde van a cortar esos fragmentos de distintas longitudes. Luego los fragmentos de restricción se van a separar mediante electroforesis en geles de agarosa. Y va a ser bueno, es importante mencionar que esta electroforesis sea a bajo voltaje. ¿Y esto por qué? Para mejorar la resolución y disminuir la degradación por calor. Y bueno, en esta electroforesis se van a separar debido a un campo eléctrico. Y posteriormente se va a realizar un Stoner blot. Aquí se ven, aquí se ven, no sé si se ve mi mouse, mis flechitas, y ahí está, Stoner blot, que esto va a ser necesario para hibridar y marcar las cadenas obtenidas. Y esto va a proporcionar un patrón de bandas único para un DNA en particular, debido a la diferencia en la secuencia de DNA en los individuos donde los sitios de restricción van a variar. Bueno, aquí me voy a quedar en este paso que va a ser la hibridación. Y esta hibridación va a ser necesario que se dispongan unas bandas y estas van a existir de distintas fuentes posibles de sondas. Y bueno, perdón, sondas. Y pues bueno, antes se obtenían a partir de genotecas o de DNA clonado en general. Y esto era porque la clonación era el medio de obtener muchas copias de un fragmento de DNA. Pero actualmente es posible desarrollar sondas por otras fuentes y va a bastar con disponer físicamente del fragmento de DNA y poder diseñar cebadores para poder hacer copias del mismo mediante la PCR. Y el marcaje de esta sonda se puede realizar por distintos métodos, como va a ser el marcaje por radioactividad o con digoxigenina. Y posteriormente la sonda se debe desnaturalizar para llevar a cabo la incubación de la membrana. Y ya el último paso, que va a ser la detección o la visualización de los resultados, va a depender del sistema de marcaje empleado. Por ejemplo, si se usó el de radioactividad, la visualización se puede realizar por exposición de una película fotográfica. Y se usó el marcaje por digoxigenina, se va a poder realizar añadiendo un sustrato que va a proporcionar una señal de color o una señal quimioluminiscente en aquellas posiciones en las que la sonda ha hibridado. Bueno, ¿qué usos va a tener esa técnica? Esa técnica bueno, a grandes rasgos, se va a usar para determinar el estado de enfermedades genéticas como la fibrosis quística en un individuo. También se puede usar para determinar o confirmar la fuente de una muestra de la DNA, como por ejemplo, pues en pruebas o investigaciones penales de paternidad. Y también se va a usar para determinar una onda portadora de una mutación de enfermedad que causa en una familia.
¿Y qué desventajas va a tener esa técnica? Bueno, el procedimiento del RFLP va a requerir pasos numerosos que va a llevar semanas los resultados del rendimiento. En cambio, en la PCR se va a poder amplificar series de la DNA del objetivo en pocas horas. También va a requerir una muestra grande, como ya también lo mencioné al principio, tiene que ser grande esta muestra, porque pues el aislamiento cuyo puede ser un proceso laborioso y va a tomar tiempo. Y mientras que en la PCR se va a poder amplificar se van a poder amplificar cantidades minuciosas en cuestión de pocas horas. Y la identificación de los polimorfismos del único nucleótido en el proyecto de genoma humano ha reemplazado la necesidad del RFLP en análisis del estado de la enfermedad. Y pues, en conclusión de estas desventajas, pues podemos decir que la PCR ha reemplazado en gran parte los usos que requerían la DNA, que ordenaba, por ejemplo, pues como ya mencioné ahorita, la prueba de paternidad o el análisis forense de la muestra. Y pues sería todo. Gracias, Alfonso. Pues sí, esta técnica tiene aplicación, como comentaba su compañero, en el análisis genético para determinar paternidad. Como comentó, también es una técnica resulta costosa, ¿no? Y también la reproducibilidad, pues también no es así tan sencilla. Se requiere que el que realiza la técnica tenga bastante entrenamiento para poderlo realizar. Igual, como comentaba, las desventajas es las grandes cantidades de DNA que se deben de tener para poder realizar esta prueba, pero es una prueba bastante confiable y utilizada en el análisis de genético para diversas, el diagnóstico de enfermedades, ¿no? Y como comentaba, la paternidad. Si ven, echa mano de otras técnicas, ¿no? Como la electroforesis y como la hibridación, que ahorita alguno de sus compañeros va a platicar un poco acerca de la hibridación. Igual se requiere de emplear de enzimas de restricción y de sondas, ¿no? Que en este caso, pues también son las que van a determinar la especificidad, ¿no? O la búsqueda que determinará la secuencia que se está identificando, ¿no? Entonces, el que sigue, por favor, con la hibridación, por favor. ¿Quién era? Soy yo, doctora. Buenos días. Buenos días. Por favor, Sí. ¿vas a compartir? Sí, permítame tantito. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya, gracias. Sí, gracias. Buenos días. El tema que se abordará será el de Western blot. La siguiente, Lili, please. Este es un método común utilizado para detectar proteínas, así como para modificaciones posttraduccionales en proteínas. Proporciona datos semicuantitativos sobre la proteína diana en las muestras biológicas. Esto se debe a que pues, proporciona una comparación relativa de los niveles de proteínas. También es una prueba confirmatoria para el VIH después de una prueba lisa positiva. Tiene diversas aplicaciones, así como investigar los eventos moleculares reguladores que sustentan el metabolismo energético, recambio de proteínas, adaptaciones fisiológicas crónicas, por ejemplo, pues en respuesta a algunas patologías o al estrés. Siguiente, please. Pues es un procedimiento de varios pasos que implica preparación de muestras, que sería extracción de las proteínas y la medición de la concentración de estas, de células o listados de los tejidos.
la separación de estas proteínas por tamaño en gel de poliacrilamida de dodesil sulfato de sódico, SDS, por electroforesis. El siguiente paso es la inmovilización de proteínas separadas en nitrocelulosa o membrana de fluoruro de polivinilideno, que es PVDF, por la electrotransferencia. El siguiente paso es el bloqueo de proteínas no específicas en la membrana, el sondeo de proteínas diana con anticuerpos primarios específicos, la incubación con anticuerpos secundarios conjugado con pues, la molécula marcada fluorescente, la detección de señal que va a reflejar la unión de antígeno-anticuerpo y pues el análisis densitométrico de las bandas de proteínas de interés, pues utilizando un software. Las variaciones en cualquier paso del proceso pues va a influir en nuestro resultado y se debe tener como cuidado de estandarizar cada paso del proceso como para lograr una reproducibilidad y pues una alta sensibilidad. Siguiente, por favor. Ok, ese es un esquema más o menos, pero pues vamos a ir abordando paso por paso. Next. Siguiente, please. Ok, el primer paso sería la preparación de la muestra. Tenemos primero, extracción y purificación de las proteínas. Va a tener, este paso va a tener un impacto sustancial en los resultados y la interpretación, entonces como que debemos tener cuidado con eso. Una vez recolectadas las muestras de este tejido, pues deben lavarse inmediatamente. Debemos que tener un tapón de pH neutro helado, congelarlas a nitrógeno líquido y almacenarlos a menos 80 grados centígrados. Seleccionar un método de homogeneización adecuado que pues pueda liberar eficazmente nuestro contenido intracelular mediante la rotura de las membranas celulares. Siguiente. Ok, entonces, para aislar una proteína intracelular, las membranas celulares deben romperse para liberar el contenido celular y los tejidos deben homogeneizarse en un tapón diseñado para solubilizar y optimizar la conservación pues, de las proteínas diana. Siguiente, please. Ok, entonces, el tapón de ensayo de radioinmunoprecipitación, o RIPA, pues es uno de los tapones más utilizados en las extracciones de estas proteínas para Western blot. El tapón de lisis es que se utiliza una mayor concentración de sales y detergentes para facilitar la ruptura nuclear y pues aumentar el rendimiento de las proteínas en conformaciones conservadas. Los componentes pues van a ser todos los de la lista. La destrucción de las membranas celulares durante la homogeneización, pues también nos va a liberar proteasas, por lo que la degradación de las proteínas, pues va a ocurrir debido a la actividad enzimática. Además, pues los inhibidores de la proteasa suprimen la actividad de una variedad de proteasas, pues deben agregarse individualmente como una preparación comercial soluble. Pues también tenemos que, sin embargo, pues el tapón más óptimo, pues va a variar dependiendo del tejido de nuestra muestra, ¿no? Ok, entonces, ahora, cuantificación de proteínas y la carga de gel. La estandarización de la carga total de proteínas, pues se colocará en cada pocillo. Como primer punto, que se puede determinar mediante métodos colimétricos o de observación. Entonces, vamos a tener que el ensayo de Bradford utiliza un cambio colimétrico de Comasi Brilliant Blue, o sea, azul, de 465 nanómetros, que sería marrón, a 595 azul, entonces en presencia de proteína, cuando se une a la proteína, siendo la concentración de proteína proporcional a la absorción de a 595. Entonces, las muestras contenidas en alícuotas se pueden diluir a la concentración deseada con la adición de tampones apropiados pues, en la preparación de la carga de la muestra. Además, la desnaturalización, que sería el despliegue de las estructuras secundarias o terciarias en las proteínas, es lo que permite pues, la separación basada en la secuencia de aminoácidos primaria, teóricamente de acuerdo con el peso molecular predicho.
Siguiente. Entonces, seguimos con cuantificación de proteínas, ¿no? Entonces, finalmente, pues para permitir la separación, vamos a necesitar pues de una corriente eléctrica. Todos los grupos R de las proteínas, que es el grupo funcional de los aminoácidos, se van a recubrir con las cargas negativas mediante la adición. Entonces, para la carga de gel, por lo general, pues la concentración varía con los factores, como el grosor, el ancho de carril o la abundancia conocida en la muestra de la proteína diana. Para tener una buena resolución y pues identificar las bandas de nuestro interés, las proteínas se separan por su masa, de acuerdo con su estructura primaria y secuencias, se separan por su masa de acuerdo con su estructura primaria y las secuencias de aminoácidos, ¿no? Por lo que es fundamental incluir los patrones de proteínas que contengan una mezcla, pues, de proteínas predefinidas, o sea, los marcadores de peso molecular conocidos como para confirmar o nuestra confirmación que la banda de interés es la correcta. Pues en la imagen, en la otra imagen, gracias, se ve el soporte para el gel en el que se están cargando las muestras. Gracias, Lili. La siguiente. Ok, entonces el siguiente paso vamos a tener que es la electroforesis en gel de poliacrilamida, o sea, PAGE. La separación de las proteínas desnaturalizadas y cargadas negativamente en función de su peso molecular, eso es indispensable. Dentro de los geles de poliacrilamida, se produce debido a pues, la resistencia de la fricción, ¿no? De una proteína cuando migra pues, a través de los poros formados entre las cadenas de polímero dentro del gel. Los geles, o sea, con una concentración de acrilamida más alta, por ejemplo, el 20%, pues nos van a impedir el movimiento de las proteínas más grandes. Pues en mayor grado, pues las de menor peso molecular, pero resuelven mejor las de menor peso molecular, por ejemplo, las de 20 kilodaltons. De manera contraria, entonces, si la diana deseada es una proteína grande, pues puede ser necesario un gel de menor concentración, por ejemplo, el de 7.5%. Siguiente, please. Gracias. Entonces, pues se va a poder usar otros tipos de geles, como la garosa, pero pues son menos comunes, ya que estos se utilizan como para proteínas de peso molecular muy grandes, ¿no? La elección de la concentración y composición del gel, pues va a estar determinado principalmente por el peso molecular de nuestra proteína o nuestras proteínas de interés, ya que esto nos permitirá pues una migración eficiente y pues una buena resolución de nuestra banda óptima. Bueno, dependiendo del aparato, la electroforesis se va a realizar típicamente pues durante 60 minutos con un voltaje constante de 200 voltios, ¿no? Para dar una separación adecuada de los lisados de proteínas. Entonces, en las imágenes, pues ahí están los avances de las muestras en los carriles de gel. Siguiente. Gracias. La electrotransferencia. Entonces, después de nuestra separación, las proteínas se van a transferir electroforéticamente pues, a una membrana. Esa va a tener pues, una alta afinidad por nuestra proteína de interés y movilizando pues, así las proteínas separadas, ¿no? Entonces, permitiendo el sondeo posterior con anticuerpos y proporcionando una durabilidad adicional en comparación con los geles. Utilizando el mismo principio de PAGE, lo del gel, las proteínas cargadas negativamente, pues se van a transferir a la membrana cuando se va a aplicar una corriente eléctrica lateral, mientras se sumerge en una solución tamponada, que sería una transferencia húmeda. Entonces, la membrana se coloca directamente sobre el gel, lo que garantiza que se produzca una transferencia de proteínas, pues una imagen espectacular, ¿no? Entonces, las proteínas se transfieren típicamente a membranas de nitrocelulosa o diofluoruro de polivinileno. Entonces, por ejemplo, la nitrocelulosa se va a utilizar por su alta afinidad por las proteínas y su capacidad de retención, pero, sin embargo, pues es frágil y no permite que las membranas se utilicen para reprobar.
Entonces, las membranas de diofluoruro de polietileno, PVDF, proporciona un mejor soporte mecánico y pues nos permite pues un mejor resultado, ¿no? Siguiente. Ok, entonces, esto se realiza mediante un campo eléctrico orientando perpendicularmente la superficie del gel, lo que hace que pues las proteínas se muevan fuera del gel, pues hacia la membrana. La membrana se coloca entre la superficie del gel y pues el electrodo positivo en un sándwich, le conocen como el sándwich, ¿no? El cual incluye una almohadilla de fibra, que es una esponja, pues en cada extremo, y los papeles de filtro para proteger el gel y pues la membrana secante. Aquí vamos a tener dos puntos importantes. Uno, pues que el contacto cercano del gel y la membrana para asegurar pues, una imagen clara. Y dos, que pues la colocación de la membrana entre el gel y el electrodo positivo, pues la membrana pues debe colocarse de modo que las proteínas cargadas pues, negativamente pues puedan migrar del gel hacia la membrana. Este tipo de transferencia se denomina transferencia electroforética y pues se puede realizar en condiciones semisecas o húmedas. Las condiciones húmedas pues suelen ser más fiables ya que es menos probable pues que se seque el gel y pues se prefieren para proteínas más grandes. La transferencia se realiza pues aplicando una corriente de 100 voltios durante una hora. Entonces, acá podemos ver como que un ejemplo del sándwich, más como que gráfico. Siguiente, por ejemplo. Entonces, esta electrotransferencia, pues la composición del tapón de transferencia, pues también va a determinar la eficiencia de la transferencia, ¿no? Especialmente, pues para las proteínas de alto peso molecular, pues que generalmente las soluciones de transferencia húmedas pues se taponan con pH de 8.3 y pues contienen una base de tris junto con glicina. Los tampones o estos pueden enfriarse previamente y pues así podemos evitar el sobrecalentamiento. Esto es pues debido a la alta corriente y a la deformación de la membrana. O se realiza con toques de transferencia comúnmente que contiene como que bloques de hielo. Para la mayoría de las proteínas analizadas mediante las técnicas de Westerblot, estos amortiguadores pues, de fuerza iónica baja y las corrientes eléctricas bajas son óptimos. Entonces, si se siguen pues, estas reglas genéricas, pues es probable que nuestra transferencia se realice correctamente. Siguiente. Ok, entonces aquí vemos las imágenes de la transferencia de que se debe hacer en hielo y pues la membrana después de hacer la transferencia. Vemos como que las pequeñas pandas. Siguiente. Ok, entonces pasamos al paso del bloqueo. Es un paso pues importante, bueno, sí todos los pasos son importantes, ya que pues puede prevenir la unión inespecífica de los anticuerpos pues a la membrana. Como las membranas tienen una alta afinidad por las proteínas de unión y pues esto, por lo tanto, los anticuerpos, el bloqueo reduce pues el fenómeno, ¿no? Se puede utilizar diferentes soluciones para esta etapa del protocolo, pero al menos los videos que pude ver, la leche desnatada en polvo diluida en tris de buffer, como que se usa más a menudo. Además que pues es barata y pues está ampliamente disponible. Sin embargo, pues las proteínas de la leche no son compatibles con todos los anticuerpos y pues este sería un punto a considerar. Siguiente. Ok, entonces, un agente de bloqueo pues se unirá a todos los sitios de interacciones no específica. Esto pues dos cosas. Elimina pues los dichos sitios inespecíficos sin alterar nuestro acceso o la interacción a la proteína o nuestras proteínas de interés para la unión del anticuerpo. Y pues dos, la elección del agente bloqueante pues debe basarse en el antígeno en sí y el tipo de conjugación del segundo. El volumen de agente bloqueante y el periodo de incubación para el bloqueo pues va a variar de 1 hora a toda la noche y pues también van a ser factores importantes. Muy poco agente de bloqueante, que sería nuestra concentración baja, o un periodo de incubación demasiado corto, pues va a aumentar la posibilidad de la unión no específica.
Y por el contrario, si vamos a tener como que un periodo de incubación muy largo o una, pues, bloqueador, un agente bloqueador excesivo, pues nos puede interrumpir las interacciones antígeno-anticuerpo. Entonces, como que tiene que ser la medida precisa. Siguiente. Ok, entonces, en anticuerpos primarios y determinación de la especificidad, el principio, pues, de la prueba de Westerblot es la detección de las proteínas a través de la unión y reconocimiento de antígenos, anticuerpos a uno, objetivos. Esta interacción, pues, debe ser altamente específica entre una porción del antígeno, proteína o epítopo y los sitios de reconocimientos específicos, que, pues, se van a encontrar en la región de unión al antígeno del fragmento del anticuerpo denominado paratop. Ok, entonces tenemos que el primer anticuerpo debe ser lo suficientemente específico y sensible como pues para detectar nuestra proteína deseada. Es importante que pues el anticuerpo es específico de la proteína nativa o desnaturalizada, pues ya que el tratamiento desnaturalizante de las muestras de proteína pues pueden alterar la exposición y la disponibilidad del epítopo, pues afectando la afinidad de la unión del anticuerpo. Y pues la secuencia de, perdón, y la secuencia de péptidos dianas puede estar disponible pues del proveedor, ¿no? Para permitir la confirmación de la especificidad. Siguiente. Ok, entonces, siguiendo con eso, pues actualmente se utilizan péptidos sintéticos, a menudo anticuerpos como para hacia secuencias cortas desnaturalizadas de 8 pues, a 10 aminoácidos de la proteína diana. La especificidad y el rendimiento del anticuerpo, del primer anticuerpo, también dependen de sí de la monoclonal y la policlonal. Ambos pues van a tener nuestras ventajas y las desventajas. La monoclonal pues se produce a partir de un linaje celular único, pues producido contra un epítopo específico único. Esto pues nos va a proporcionar una unión altamente consistente y específica a un epítopo específico, conocido como el antígeno, ¿no? Sin embargo, las afinidades de la unión del monoclonal puede sufrir si la estructura del epítopo pues, se ve afectada de alguna manera por desnaturalización o electroforesis. Entonces, también tenemos que la policlonal pues, se producen pues, a partir de diferentes linajes de células. Reconociendo pues, las múltiples regiones del epítopo de un antígeno. Entonces, en características, pues, son más rentables, tienen un mayor nivel de sensibilidad y pues una mayor posibilidad de unión no específica. Y pues su especificidad puede verse afectada. Siguiente. Ok, entonces, nuestro anticuerpo primario, pues comúnmente se agrega a la albúmina del suero bovino al 5% y se incuba durante la noche a 4 grados centígrados en un agitador. El tiempo de incubación pues va a variar dependiendo de la pareja antígeno-anticuerpo, ¿no? Y la detección de las modificaciones post-traduccionales, esta técnica pues, nos va a permitir evaluar modificaciones post-traduccionales de las proteínas, ya sea fosforilación, ubiquitinación, glicosilación y metilación, lo cual pues se va a lograr, por ejemplo, mediante el empleo del primer anticuerpo dirigidos a epítopos que van a contener pues residuos de aminoácidos fosforilados o dirigidos a epítopos ubiquitinados. Siguiente. Ok, entonces, este mismo principio, de detección de la incorporación de un marcador en múltiples proteínas, pues también nos permite el seguimiento del proceso de traducción. Un ejemplo, ¿no? Utilizando puromicina en cultivos celulares, esta puromicina pues va a ser un análogo estructural de los ARNT, de aminoácido, que se va a incorporar a las proteínas recién sintetizadas, que pues posteriormente se sondearán utilizando el primer anticuerpo antipuromicina. Entonces, la medición de la intensidad del carril pues proporciona una evaluación
cuantitativa de la síntesis de proteínas global. Entonces, por lo tanto, tenemos que incluso dentro de la misma muestra, pues se pueden realizar evaluaciones de cascadas de señalización, que sería la fosforilación, la degradación de proteínas, por ejemplo, ubiquitinación, o la síntesis de proteínas, que sería incorporación de puromicina, ¿no? Lo que nos permite, pues, la investigación exhaustiva del metabolismo de las proteínas. Doctora, son 10:58. ¿Sigo? Como para no interrumpir la siguiente Si clase. tienen clases, mañana continuamos. Les voy a pedir, por favor, a los que presentaron, ahí no puedo poner mi cámara, que, que compartan en el muro sus presentaciones para que sus compañeros puedan tener acceso a ellas y leerlas. La otra, nada más para irnos, la pregunta para todos. En esta prueba de que su compañera Yunuen les acaba de comentar, ¿qué es lo que se identifica? ¿Qué es lo que se busca y qué es lo que se detecta? Ya nada más para irnos. Sí, porque ya hay uno que se esforzó mucho en explicarles desde una técnica de separación y luego... Sí, Hassan. Sí, Hassan. Sí, doctora, lo que se buscaría es detectar una proteína en específico mediante la detección de un anticuerpo que se una a ella. Entonces, si ven, gracias Arturo, si ven difiere de lo que hemos estado platicando un poco en cuanto a la molécula que se va a distinguir. Si ven, originalmente hemos estado hablando de secuencias de nucleótidos determinadas, de enzimas de restricción que cortan en secuencias de nucleótidos, y aquí en este caso muy particular, en el caso del Western blot, lo que se hace es la búsqueda de proteínas específicas, y estas proteínas específicas se hacen seleccionando estas secuencias que su compañero comentó que se llama epítope, que sería una secuencia de aminoácidos que va a ser reconocida por otra proteína, que en este caso va a ser un anticuerpo, ¿no? Estos anticuerpos, recuerden que los anticuerpos tienen esa característica de ser específicos y muy especializados en reconocer una secuencia en particular de aminoácidos, que sería esto que su compañera mencionaba. Por favor, mañana continuamos, perdón, el lunes continuamos, y les pido que compartan sus presentaciones para todos, si son tan amables. Nos vemos el lunes, por favor. Sí, doctora, hasta el lunes. Gracias, doctora. Y hasta luego. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta el lunes. Gracias, doctora. Gracias, doctora.